Muchas gracias, Señor, por tu cuidado fiel, permanente, completamente amoroso, profundamente sabio y enormemente celoso de nosotros. Yo sé, Señor, que tú quieres que estemos bien, que vivamos conforme a tu palabra en santidad. Y eso es el bien, porque así como decía Asaf, en cuanto a mí, acercarme a Dios, hallar el bien. Y ya nos acercamos a ti para ser santificados, porque nos acercamos a Dios y no a la bendición. Y en eso, Señor, gracias, porque tú nos enseñó a acercarnos a ti y no a la bendición. La bendición tú la añades, sí, pero incluso, Señor, nos muestra, y muéstranos el Espíritu de Dios, muéstranos ya que estás en nosotros. Si a veces hasta podemos autoengañarnos, no con mala intención, pero todavía por esos resabios de carnalidad que hay en nosotros, esos restos todavía de la vieja naturaleza, y por esos restos tal vez todavía buscamos en más qué vamos a obtener de ti. Cuando tú bien puedes determinar, acércate a mí, no recibirás nada ahora mismo, porque todo tiene su tiempo bajo la luz del sol, pero sí recibimos todo. No recibimos nada material, nada práctico, tangible, pero sí recibimos todo. Tu cuidado, tu amor, tu atención, el hecho que tú tengas atención de nosotros y nos escuches ya es recibir todo, es recibir la atención de nadie más grande que tú. Por eso contigo nunca, jamás podemos ser perdedores. Nunca perdemos el tiempo cuando nos acercamos a ti. Nunca está de más. Siempre somos galardonados por eso, por la que tenemos fe en que acercarnos a ti es hallar el bien. Claro, no funcionamos en base a los parámetros del mundo, sino a los tuyos. Tú eres lo importante. Tú añades conforme a tu sabiduría, a tu justicia, a tu amor también. Porque sabiduría, amor y justicia van de la mano. Uno no va en contra del otro. Porque incluso hasta a veces cuando alguien hace justicia, los padres hacen justicia a los hijos en su molestia dicen, tú no me amas. Porque no entendemos que lo más amoroso que podemos hacer es darle lo justo a las personas. Y eso justo a veces no es lo agradable. Lo justo no siempre es lo agradable a nuestra carne, pero en espíritu es siempre lo correcto. Y siempre debe ser para nosotros satisfactorio por convicción, porque no vivimos por satisfacción, sino por convicción. Y esa convicción nos produce satisfacción. Nosotros a veces queremos la satisfacción para estar convencidos que tú eres Dios. Mas estamos convencidos que tú eres Dios y eso nos satisface. Y lo que tú digas, tú sí, tú no, o todavía no, hasta tú jamás, todo debe producirnos nosotros esa satisfacción. Porque estamos convencidos que tú eres Dios justo, verdadero, fiel y todo lo haces bien en gran manera. Hoy, Señor, te entregamos este tiempo, esta mañana, para que nos bendigas con la sabiduría de tu palabra, con el discernimiento que nos da tu espíritu y el impulso, ese anhelo de hacer las cosas como Cristo tú lo hiciste, Señor, aquí en la tierra, que no te limitaste a ese cuerpo humano que tenía susceptible a las tentaciones, más bien fuiste en todo momento, Dios, fuiste espiritual, fuiste lleno del Espíritu Santo, aun cuando al desierto fuiste para sufrir, pero allí en ese sufrimiento vencer al enemigo, al mismo Satanás. Señor, hoy te damos gracias por lo que nos enseñarás y te bendecimos de antemano. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados. Y hoy la palabra nos lleva a tres términos que si los vivimos plenamente conforme a la voluntad del Señor, vamos a ver una enorme diferencia en lo que antes vivíamos sin estas tres palabras, viviéndolas en el Señor. Tal vez la vivíamos en nuestra carne, pero si la vivimos plenamente en el Señor, nuestra vida va a ser mucho mejor, más agradable al Señor y va a ser más efectiva en la obra que Él tiene para nosotros. ¿Y cuál es la obra que Él tiene para nosotros? Ser luz, ser sal. Luz que lleve a los que están en la oscuridad a la luz de la salvación. Ser sal para que la corrupción no los contamine a ellos.
más bien para que sean también limpiados de su propia contaminación. Y la meta final es la salvación. O sea que, ¿qué tarea nos dio a nosotros? Ser instrumentos para la salvación, para la vida eterna. Y en ese sentido hay tres términos, como les había adelantado, que son el título de esta palabra: fe, sabiduría y amor. Ahora vamos a ver el resultado de esa fe, esa sabiduría y ese amor, si son conforme a la voluntad, al carácter del Señor y guiado por el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, que somos, por creer en Cristo, templos del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver fe, sabiduría y amor. Primero, por la fe, busco aquello que Dios me dice. Busco a Dios, sí, pero también busco a Dios y su palabra. Busco lo que Él me dice para que sea ahora mi andar. En Salmo 119, versículo 30, esto es claro, es contundente, es irrebatible. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en el salmista para que quedara como un legado precioso para nosotros, para que nosotros lo aprendamos ahora y lo podamos vivir. Salmo 119, versículo 30, nos dice así: a ver, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Ahora, ¿por qué aquí el salmista escoge el camino de la verdad y pone los juicios de Dios delante de él? Para hacerlo vida, para que de la palabra pase a la acción, porque cree. Cuando yo creo que algo es lo correcto, lo hago no solo sin esfuerzo, sin que me pese más, lo hago apasionadamente y lo quiero volver a hacer. Allí entonces queda claro que por la fe busco aquello que Dios me dice y desestimo lo que dice mi alma, porque recordemos que cuando Dios dice, mi alma también, sobre todo mi vieja naturaleza, por lo que queda por ahí, sigue hablando. Pero yo creo en que debo seguir al Señor. Y por eso escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí, va a tener resultados. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 11. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 11, Dios mismo usó al apóstol Pablo para dar esta instrucción a esa iglesia que se levantaba en Roma, pero que también quedó como un legado para nosotros, para la posteridad, para que así como ellos no erraran, nosotros tampoco erremos. Dice Romanos 10, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo asociamos al versículo anterior, ¿se acuerda que decía, escogí el camino de la verdad? Es que si lo que yo escojo me puede dar un resultado beneficioso, que me deje bien o puede avergonzarme. De hecho, si algo hemos vivido es que por alguna decisión hemos pasado mucha vergüenza. Escogí mal la pareja, escogí mal los amigos, escogí mal en qué invertir mi dinero y cuando lo perdí quedé avergonzado. Mas aquí dice, escogiendo el camino de la verdad, ¿no? Como habíamos leído en Salmo 119 y poniendo los juicios de Dios delante de nosotros para vivir, ¿no? Pues aquí vemos el cumplimiento de qué pasa, porque ese es lo que yo me dispongo en mi corazón, pero Romanos 10, 11 dice cuál es el beneficio. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero por fe, yo creo que lo mejor que puedo hacer es seguir el camino de la verdad que Dios me muestra. Y si fuera poco lo que Pablo, más bien, viéndonos del origen, lo que Dios puso en Pablo para que Pablo lo mostrara a los romanos y que también ese legado quedara para nosotros, esa enseñanza para que quedara para todas las naciones. En 1 Timoteo, Dios vuelve a usar al apóstol Pablo, utilizarlo como un canal de bendición. Así que vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, repito, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, que el seguir a Dios me hace dejar de seguir otros caminos y lo hago por fe, porque yo seguía las cosas inapropiadas, porque yo creía que estaban bien, porque yo creía que me iba a dar resultados. Es más, a veces sabía o pensaba, yo sé que no es lo correcto, pero me funciona. O sea, yo creo que no es lo correcto, pero me funciona. O sea, había un acto de una fe mal apuntada. Y por eso Pablo instruye a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, mas tú, dama de Dios, mas tú,
hijo, niño del Señor. Bueno, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, por fe sigue creyendo, por fe sigue siguiendo en su propia fe, sigue tu propia fe, pero también la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hazlo, porque Dios te dice que debes seguir eso huyendo de lo que va contrario. Si algo es injusto, no lo sigo. Si algo es impío, no lo sigo. Si algo es muestra de incredulidad, no lo sigo. Si en algo no hay amor, no sigo ese camino. Si en algo me dejo llevar por la impaciencia, la prepotencia, la soberbia, no voy a esperar a nadie, eso no lo sigo. Y si algo me lleva a una rebelión contra Dios, no lo sigo por fe. Ahora, ¿se acuerda que habíamos hablado de fe, sabiduría y amor? Por creer en lo que Dios me dice por fe, yo alcanzo sabiduría. Es que recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Pues resulta que en Proverbios capítulo 2, versículo 6, esto queda muy claro. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6 lo siguiente, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, si yo creo que Dios dice siempre lo certero, lo apropiado, lo perfecto, siempre, siempre, sin sombra de variación, dice la verdad, yo recibo la sabiduría de Él con un corazón bueno y recto. Porque precisamente aquí enfatiza Proverbio 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y por eso yo soy sabio. No soy sabio por mi propia mente. Soy sabio porque humildemente entiendo que Él es sabio, que Él tiene la sabiduría. Y mi sabiduría es reconocer que la de Él es superior a mí. Ese es el acto de sabiduría mayor. Reconocer que Dios tiene razón, yo no. Yo siempre en el blanco, yo a veces me acerco y a veces estoy completamente disparando, ¿no? A las montañas, al aire, al río, a las nubes, menos al blanco. Hebreos 11:3 también nos habla de esto, porque creo que Dios es sabio, sí. Y el alcance de la sabiduría de Dios, porque miren, a veces nosotros nos damos a impresionar por personas porque decimos, mira, mientras que buscan Hebreos 11:3. A veces nos dejamos impresionar por las personas y decimos, es que cómo no le voy a creer a esta persona si mira, de un pequeño puesto de chiburí, de esas cositas, pues de la esquina, ¿no? De papitas y esas cosas, levantó un supermercado. Mira lo que hizo. De poquito hizo algo grande. Pues resulta que Dios no hizo de poquito, de nada. O sea, no había un átomo en nada en la tierra, si no había ni tierra. No había nada y de la nada hizo todo. O sea, si hoy le estamos creyendo a alguien porque mira, de algo pequeño, mira lo grande que hizo, ¿cómo dejamos a Dios y cómo no darle su lugar si de la nada absoluta hizo el universo? En Hebreos 11:3 lo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es lo más sabio, decir, ¿por qué tú crees en Dios? Porque Él lo sabe todo. ¿Por qué tú crees que Él puede hacer algo con tu vida? Porque si hizo el universo de la nada, ¿cómo no va a tomar mi vida hecha guiñada? Pues hay pedacitos ahí pues. ¿Cómo no va a levantar esa vida y hacer algo grande? Es más, lo más grande que Él puede hacer en mi vida no va a tener la extensión del universo. Y lo más poco que yo sé ahora mismo es un poquito más que la nada sobre la que Él constituyó el universo. Y esa sabiduría me lleva al otro nivel. Por la sabiduría aprendo a amar y a enseñar esa sabiduría como manifestación de ese amor. ¿Por qué? Porque claro, obviamente entiendo que Dios me dio su sabiduría para levantar una vida. Y eso también debe cautivar mi corazón de manera que yo diga, esto lo necesitan los demás. Empezando por los cercanos. El prójimo comienza con el que está ahí al lado de uno y se extiende hasta el último que uno pueda ver, el que uno nunca en su vida había imaginado conocer, de una región que uno no conoce y que Dios lo va a llevar ahí. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, vemos el resultado de tener fe en el Señor. Esa fe me lleva a entender que todo lo que Él dice
es verdad y que por su poder Él constituyó el mismo universo con su palabra, con el verbo que es Cristo. Y por tal razón, alcanzando esa sabiduría y amando a quien me dio esa sabiduría, también amo a los demás. De hecho, Él me enseña, porque una cosa que me enseña es a, a ver el amor, a entender el amor. Porque yo no puedo ser aquellos que buscan dones como los de Corintios, que estaban solamente o demasiado enfatizando los dones. Y Pablo le enseñó que había algo mucho mayor, que es el amor. Porque sin amor, ¿de qué valen los dones? Soy como címbalo querubín. Soy, sí, como algo que debe producir, pero solo produce ruido. Solo produce el efecto especial. No produce verdadero fruto. Por la sabiduría yo aprendo a amar. Porque el amor se aprende también. Y aprendo para enseñar esa sabiduría como manifestación de ese amor. Y en tercera carta de Juan, versículo 1, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y en 1 Corintios 13, que ya lo habíamos referido, sobre el énfasis en el amor como más grande y que completa más que todos los dones juntos, porque los dones son instrumentos que Dios nos da para servirle. Pero como hay que servirle con amor, la obra es perfecta cuando se hace con ese amor, que por fe he creído, porque por fe creo, por esa fe y creer en ese amor, me hago más sabio porque atesoro cada palabra que Él me da. Y por eso, amando al Señor, porque me enseña a amar, ahora yo quiero enseñar a otros ese amor. Y por eso no tengo yo mayor gozo que este, lo oí que mis hijos andan en la verdad. Dijo Juan, pero Pablo también lo expresó en 1 Corintios 13 como la preeminencia del amor. 1 Corintios capítulo 13, perdón, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice lo siguiente, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, que son fundamentales, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es porque le creo a Dios. La esperanza es porque sabiamente espero en Dios. O sea, espero porque sé que lo que yo creo es así. Con lo que en este versículo queda claro de que debemos crecer en la fe, la sabiduría y el amor. La fe es importante, la esperanza fundamental y el amor ni se diga. Ni se diga que por eso Pablo dice en este versículo, el mayor de ellos es el amor. Tres atributos necesarios para el crecimiento nuestro y para ser la verdadera luz que necesita este mundo que está muy oscuro, muy equivocado, convaleciente, desfalleciente, moribundo y muchas veces con muchos muertos sobre sí. Sus matrimonios muertos, su esperanza muerta, su propósito muerto. Y nosotros venimos a darle vida por medio de quien nos dio vida a nosotros, a presentar a quien da vida. Pero para eso necesitamos creerle al Señor, por esa fe en el Señor, alcanzar la sabiduría, porque nuestro acto de sabiduría es decir, Dios es sabio, yo no. Y voy a vivir conforme a la sabiduría de Dios. Y por eso la sabiduría, más que tenerla, es alcanzarla para ya entonces proseguir a guardarla. Y por supuesto, aprendiendo a amar, que ahí es donde nosotros nos graduamos en la sabiduría, aprender a amar como Dios nos ha amado, porque creemos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en ese sentido, ser la luz necesaria en un mundo oscuro. Y por amor al Señor, porque le creo, soy sabio, y porque amo al Señor, también muestro la fe a los demás. Les llevo a alcanzar sabiduría y que amen a los demás para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ahí ser también, no solo la luz, sino la sal que contiene el mal que quiere carcomer, no, carcomer es poco, quiere devorarse al mundo que el Señor creó para su gloria. Vamos entonces a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, te damos muchas gracias por la bendición que hemos recibido de poder escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que también es bendición
la oportunidad de crecer porque te creemos en sabiduría y en amor. Y la otra bendición, la oportunidad que tenemos ahora de, llenos de fe, de tu sabiduría y renovados en tu amor, teniendo ahora el verdadero amor, el amor que viene de los cielos y que viene no solo del Padre, sino del Hijo, que está sentado a la diestra del Padre, que vino, tocó la tierra para que nosotros fuéramos beneficiados a pesar de nuestros pecados, más por nuestros pecados, fuimos beneficiados de su sacrificio. Y ahora que con ese amor somos llenos, tocados y llenos, entonces ahora tengamos la otra gran bendición, enseñar a los otros a creerte, a ser sabios y amar y extender tu reino y tu justicia. Señor, hoy te damos gracias por este precioso momento y sigue hablándonos, sigue ayudando, sigue fortaleciéndonos, sigue convirtiéndonos en la iglesia que tú quieres que seamos y que por medio de esta palabra, Señor, también se sanen nuestras vidas y sanemos nuestras familias. Porque también un propósito que tú estás hablando es necesario sanar cada familia de cada miembro de la iglesia, porque todavía hay heridos, todavía hay desfallecientes, porque hay unos que dirán, no estoy herido, pero tienes otra enfermedad, la anemia, la debilidad espiritual, la intoxicación de cosas que todavía no han salido de su mente. Y tenemos que sanar a nuestras familias, siendo sanos nosotros primero y sanando en la lucha a cada miembro de nuestra familia y de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Señor, te damos gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.